¿Qué tal? Muy buenos días, Alma, con el gusto de siempre. Sí, pues, bueno, pues agradeciéndote la oportunidad de comenzar un año nuevamente, esta vez con un tema que me parece ha manejado la atención y ha concentrado la opinión pública por la relevancia de la decisión que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador de reiterar el nombramiento de la ministra Lenia Batres como su propuesta para ocupar la ministratura de la Corte, que dejó vacante el ministro Arturo Saldívar con su renuncia, que por cierto, pues sigue todavía siendo materia de cuestionamientos porque el ministro no acreditó una causa grave para dejar este cargo de altísima y honrosa responsabilidad en el Poder Judicial de nuestro país. ¿Qué pasa con la llegada de Lenia Batres? Lenia Batres fue ratificada o propuesta en un primer momento por López Obrador en una segunda terna ante el Senado. El Senado no eligió ninguna de las propuestas, ninguna alcanzó mayoría constitucional, de tal manera que la Constitución lo que provee que cuando una propuesta del Ejecutivo no alcanza la mayoría calificada en el Senado, el presidente tiene la libertad de elegir de entre las que hubiera propuesto a aquella persona para el cargo de manera libre y ya sin ninguna objeción de parte del Senado. Y bueno, él eligió que fuera Lenia Batres Guadarrama, que es una abogada que no ha destacado jamás por ser litigante en la arenga o en el litigio judicial. Ha sido más bien una mujer abogada, es cierto, que ha tenido una trayectoria destacada en el servicio público y, digamos, particularmente en la política partidista en Morena. Es decir, tenemos una ministra militante, una ministra, la primera en la historia de la Corte, después de la reforma constitucional del 94, la primera ministra que es designada directamente por el presidente. Todos los demás ministros desde 1994 hasta este momento, es decir, en los últimos 30 años, habían llegado ahí producto de un acuerdo entre el Ejecutivo que proponía y el Senado que ratificaba. Esta vez Lenia llega solamente con el aval presidencial y lo deja de manifiesto con su discurso de apertura en el de toma de protesta, cuando se ocupa en su discurso de inicio de atacar a la Corte de una manera política, de una manera alevosa, descalificándola de una manera poco argumentativa, diciendo que la Corte ha confundido la jerarquía de la instancia con la jerarquía constitucional, es decir, básicamente en pocas palabras dijo que la Corte se comportaba como si ellos estuvieran por encima de la Constitución y no la Constitución por encima de la Corte, pero al final diciendo que, pues bueno, la Constitución, que para ella sería la base fundamental, tiene que obedecer a un espíritu del pueblo, y ella es la ministra del pueblo, y hemos escuchado antes que Andrés Manuel López Obrador se considera el presidente que encarna al pueblo. Es decir, en esta retórica populista, donde el pueblo se encarna solamente en los gobernantes afines a un proyecto ideológico, que es el que está en el gobierno y en el poder, todo lo que es contrapeso, todo lo que es equilibrio de poderes, todo lo que es, digamos, pensar en pluralidad y en democracia, es visto desde el poder presidencial como un ataque, como una amenaza, como una conspiración en contra del proyecto, etcétera. Y lamentablemente, me parece que hoy, digamos, en la Corte ha llegado una ministra que va a extender un tentáculo más de la oficina del presidente de la República en la Corte. Ya tiene dos ahí, a la ministra Loretta Ortiz y a la ministra Yasmín Esquivel, y ahora se suma otra ministra, Lenia Batres, que van a formar un grupo afín al presidente que llega a ser servil a los intereses políticos de Morena. Y lo que viene para la Corte es un año muy complejo porque es un año electoral, y si bien la Corte no resuelve los asuntos de esta índole, pues de refilón sí resuelve los de derechos humanos, y los asuntos que caigan en esa esfera, los derechos humanos en materia política, pues sí podrían llegar a caer ahí en la Corte, que podría tener alguna resolución, además de controversias constitucionales. Y bueno, en ese sentido, Alma, creo que viene un año crucial para la Corte, donde hoy vemos que lo que se ha mantenido al margen, que es al margen de la polarización, hoy día la Corte también será un espacio más para la disputa política entre el proyecto del presidente, que está siendo impuesto a fuego y sangre,
y quienes lo resisten, pues alegando el respeto a la Constitución y el respeto a las leyes. No necesariamente, porque para efectos de algunas resoluciones de controversias constitucionales, lo que dispone la Constitución es que, por ejemplo, para alcanzar la constitucionalidad de una ley, se necesita que 4 ministros estén por la constitucionalidad, es decir, lo que a ellas les faltaría, en estricto sentido, sería solamente un voto. No necesitan ser mayoría, digamos, no es como en la Cámara, que digamos siendo 13, el que tenga 6, ¿no? 6 contra 5. No, acá lo que opera es que tendrían que ser por lo menos 8 ministros que digan que una ley que aprueba el Congreso no es constitucional. Porque si no 3, sino 4 ministros dicen que sí lo es, entonces pasa. Recuerden nada más cómo fue el plan B de la reforma electoral, donde no alcanzaron ese cuarto voto, ¿no? Digamos, se quedaron solamente en 3, y esa es la razón que explica por cuál no tuvimos la desaparición del INE. Pero realmente están en un horizonte de disputa donde solamente van por un ministro más, con el cual harían mayoría constitucional para que las cosas que apruebe el Congreso, donde Morena tiene mayoría, digamos, queden consolidadas. Y el presidente ha anunciado, ojo, hoy en la mañana, y ayer también, que va por una reforma integral al tema de pensiones y al tema del salario mínimo. Entonces, se viene la madre de todas las batallas en materia económica para México. Exactamente, claro. Digamos, la Corte ha tenido un comportamiento de 1994 a la fecha con mucha independencia. Gracias a la Corte hemos tenido, no me refiero solamente en el sexenio de López Obrador, sino incluso con Peña Nieto, resoluciones verdaderamente trascendentes en materia de derechos humanos, en materia de contrapeso al ejercicio del poder, en materia de no militarización, o en materia de ajustar los actos de los gobernadores a principios constitucionales. La Corte ha sido un contrapeso del autoritarismo presidencial, y no de este sexenio, sino desde 1994 a la fecha. Entonces, yo creo que lo que nos conviene a todos es fortalecer la Corte en sus atribuciones constitucionales y de ninguna manera permitir que ni ni ningún presidente de ningún partido considere la Corte una extensión de su gobierno, y mucho menos, o sea, una suerte de Ministerio de Justicia, y mucho menos que se permita amagar, amenazar o intimidar a otro poder en el nombre de una supuesta pureza ideológica, un proyecto transformador o cualquier cosa que sea, porque la Corte lo único que tiene que preservar y obedecer, y hacer obedecer, es la Constitución. Hasta el próximo lunes, un placer, feliz año.